Hola, donde quiera que estén, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Erika. Hoy voy a estar dando una presentación sobre intoxicaciones y envenenamientos y cómo se pueden prevenir. El día de hoy estos son los temas que vamos a discutir. Vamos a hablar sobre la línea de ayuda, el Centro de Ayuda con Sustancias Tóxicas y Venenos de Oregon, un repaso sobre intoxicaciones y envenenamientos, los riesgos para los niños y recomendaciones para prevención. Primer tema, la línea de ayuda, Poison Help, y el Centro de Ayuda de Oregon. La línea de ayuda es el número 1-800-222-1222. Este es un número nacional al que pueden llamar en caso de cualquier emergencia por envenenamientos o intoxicaciones. Cuando llamen, este número los conectará con un centro de toxicología cercano. Aquí en Oregon lo va a conectar al centro de Oregon. El centro de ayuda, o también le podemos llamar el centro de toxicología o el centro de envenenamientos o el centro de control de estas cosas. Este es un recurso de información y tratamiento de salud que está disponible a las 24 horas para emergencias por envenenamientos. Los especialistas, como Samian aquí en la foto, contestan llamadas, les ayudan durante una emergencia. Samia es enfermera. Hay varias enfermeras, enfermeros, también hay farmacéuticos que trabajan aquí en el centro. Hay médicos que brindan apoyo médico y los especialistas dan recomendaciones de tratamiento y responden preguntas sobre medicinas, productos que pueden ser peligrosos y otras preocupaciones. El equipo también se coordina con el 911 y los servicios médicos de emergencia y trabajan con el equipo de atención médica de los hospitales si alguien necesita ir al hospital o si alguien llega al hospital con una intoxicación o envenenamiento. Hay veces que ellos llaman al centro para obtener más información. En el centro hacen seguimiento de los casos hasta que se resuelvan esos casos. Y eso significa que pueden volver a llamarles para ver cómo está su niño, la persona que se ha envenenado, o también pueden llamar al personal del hospital para saber cómo está el paciente y preguntar sobre los resultados del laboratorio para seguir dando recomendaciones de tratamiento. Los servicios del Centro de Toxicología siempre están abiertos y son gratuitos para todos. Sabemos que las emergencias pueden pasar en fines de semana, días festivos, en medio de la noche, así que en cualquier momento, a cualquier hora, no duden en llamar. A veces se puede hasta ayudar a evitar que tengan que ir al hospital o al centro de emergencias, pero los expertos le van a decir toda esa información y cuándo se debe ir y cuándo no es necesario. Entonces siempre están abiertos y el servicio es completamente gratis. No van a pedir ninguna información sobre seguro médico y nunca les van a pedir ningún pago. Cuando se llama la línea de ayuda, se van a conectar con el centro de toxicología más cercano y si están viajando en otro estado y necesitan llamar, igual este número los va a conectar al centro más cercano a donde estén. Si necesitan pedir servicios en otro idioma, pueden pedir un intérprete para su idioma preferido y ellos tienen una línea de intérpretes disponibles en más de 300 idiomas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la información básica sobre envenenamientos. Un veneno puede ser casi cualquier cosa si se usa de la manera incorrecta, en la cantidad incorrecta o por la persona incorrecta. El resultado puede ser leve o puede ser muy grave, dependiendo en lo que se haya tomado, cuánto se tomó y quién se lo tomó. La misma sustancia que le podría afectar poco a un adulto puede hacerle un daño muy grande o muy grave a una persona pequeña, a un niño o a una persona que tenga otros problemas médicos. Algo puede ser dañino si se traga, si se derrama sobre la piel, si se salpica en los ojos, si se inhala o si entra al cuerpo por parte de una picadura o mordedura. Sería muy fácil si todos los venenos se vieran así, pero no siempre vienen con una etiqueta de advertencia. ¿Qué tipos de cosas podrían ser venenosas? Nos preguntamos.
cualquier cosa. Vamos a hablar un poquito sobre las intoxicaciones en niños. Aquí en el estado de Oregón en el 2024 se vieron más de 21,000 casos de niños que fueron expuestos a sustancias tóxicas. Las intoxicaciones en los niños por edad, la mayoría de las intoxicaciones pasan en los niños de 0 a 5 años de edad. Esa edad toma el 37% de representación de estas intoxicaciones. Luego siguen los niños de 6 a 12 años y después de las edades de 13 a 18 años en los adolescentes. Para los niños de 0 a 5 años, las sustancias más frecuentes vienen siendo los cosméticos y los productos de cuidado personal, como las cremas, las pastas de dientes, desodorante, productos para el cabello, antibacteriales, enjuague bucal, esmalte de uñas, perfumes, jabón, protector solar, productos de limpieza, medicamentos de venta libre para el dolor de cualquier tipo, suplementos, medicinas herbales y hasta los remedios caseros. Cuerpos extraños y juguetes que incluyen cosas como desecantes, jabón para burbujas, líquido de los palitos luminosos, monedas o los juguetes pequeños que traen baterías pueden causar intoxicaciones. Y también nos preocupan las plantas, las bayas silvestres, los hongos, al igual que otros productos químicos. Para los niños mayores y los adolescentes se trata más de medicamentos y drogas, tanto los recetados como los de venta libre. Vamos a hablar sobre los 3 principales para todos los niños, que vienen siendo los productos de cosmética y cuidado personal, productos de limpieza y medicamentos, y también vamos a hablar sobre cómo prevenir intoxicaciones con estas sustancias comunes en el hogar. Los productos de cosmética y cuidado personal son sustancias comunes en las llamadas al centro de intoxicaciones porque están por todas partes en nuestro entorno. Los niños se sienten atraídos por su empaque y su olor y a menudo se dejan al alcance. Muchos de estos productos no son tóxicos en pequeñas cantidades. Algunos pueden ser tóxicos dependiendo de la forma de exposición y la cantidad ingerida. Generalmente los productos con químicos fuertes o con alcohol son motivo de preocupación. Riesgos adicionales vienen siendo las lesiones como los pinchazos o perforaciones, o que se vayan a atragantar con las tapitas o con las partes pequeñas. Los productos de limpieza de todo tipo están involucrados en intoxicaciones, incluyendo los que se compran en las tiendas y los naturales y los que se hacen en casa. Pueden parecer algo comestible o algo bebible y pueden tener o no tener características de seguridad para proteger a los niños. Existen riesgos asociados con diluir, mezclar o transferir a otros envases, tanto para adultos como para niños, de los cuales debemos hablar más adelante. Los medicamentos son la categoría de sustancias que más nos preocupa debido a su potencial para causar mayor daño. Vemos los peores resultados médicos asociados con intoxicaciones por medicamentos. Esto incluye ingestas accidentales, sobredosis intencionales y casos de autolesión entre niños mayores y los adolescentes. Esta categoría de sustancias incluye medicamentos recetados, de venta libre y vitaminas. Las pastillas y los medicamentos líquidos pueden parecer caramelos, bebidas o alimentos, lo que puede resultar atractivo y confuso para los niños. Los medicamentos están por todas partes en nuestros hogares y se consideran de alto riesgo para accidentes y autolesiones. El síndrome de la abuelita es la idea de que los niños se intoxican con los medicamentos de los abuelos porque tienden a tener más de ellos y los llevan consigo a donde vayan o los pueden guardar en un bolso, en una cartera, pero esto también le puede pasar a cualquier otra persona. Puede existir una falsa sensación de seguridad, ya que los envases no siempre son a prueba de niños, y también vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. La mayoría de las intoxicaciones ocurren en los hogares,
donde las sustancias potencialmente peligrosas son más accesibles. Aquí esta es una imagen de los productos que se encuentran en diferentes habitaciones en un hogar. También se encuentran en los bolsos, en pertenencias personales, en pertenencias de familiares o amigos que llegan a visitar o personas con quienes viajamos. Vamos a repasar algunas razones que contribuyen a las intoxicaciones en los niños. Muchos de estos reflejan comportamientos de adultos o cuidadores, lo que quiere decir que podemos hacer un cambio para asegurar que nuestro hogar y nuestros lugares donde hay niños sean más seguros. Los niños pequeños corren el mayor riesgo de intoxicación debido a su curiosidad, están explorando el mundo, están desarrollando el gusto, tienen esa conducta de llevarse las manos a la boca, les gusta imitar y su tamaño pequeño quiere decir que su cuerpo no son lo suficientemente grandes para procesar toxinas de la misma manera que los adultos. Por ejemplo, la miel cruda generalmente no es tóxica, la miel de abeja, a menos que un bebé menor de 1 año la consuma. La miel cruda puede contener esporas que causan botulismo infantil. Y el alcohol es otro ejemplo que puede tener poco efecto en los adultos, pero puede ser algo muy tóxico para los niños. Otro factor que contribuye a las intoxicaciones en niños es que las sustancias son accesibles. Esto significa que la sustancia o el producto está al alcance del niño, en la encimera, en un bolso, en la pañalera, dentro de su entorno, a su nivel. Puede que esté guardado en un lugar donde pueden acceder por sí mismos, o puede que se queden sobre la mesita de noche o el cambiador o en una mesita accesible a ellos. Las intoxicaciones también pueden pasar cuando se ha usado recientemente en el hogar. Tal vez el niño ve el producto o el niño ve que se lo administraron a alguien más, y el niño lo quiere explorar. El producto puede que se quede al alcance porque se acaba de usar, o se está usando con más frecuencia debido a que algún otro niño esté enfermo o algún adulto esté enfermo. Los parecidos son otra razón por la que un niño podría intoxicarse. Los parecidos son sustancias peligrosas que parecen comida o bebida y puede ser difícil distinguir la diferencia. Por ejemplo, si hay un producto que le falta la etiqueta o si el niño no sabe leer o simplemente cometemos un error y tomamos el producto equivocado, esto puede ser un riesgo para todos. Aquí en esta foto hay un ejemplo de una botellita roja que no se sabe si es una crema o puede ser un glaseado para pastel. No se sabe si estos hongos son comestibles o si son hongos venenosos. Y también en este jarro no se sabe si esto es un producto de limpieza o si es jugo. Un par de ejemplos más son las gomitas. Estas gomitas, si están fuera de su paquete, un niño no va a saber si es un dulce o si son vitaminas o si son comestibles de cannabis, que eso sí podría tener un riesgo mucho más alto en un niño comparado a un adulto. Incluso cuando la etiqueta está presente, a veces cometemos errores. Miren estas botellas que son muy parecidas. Algunas son gotas para los ojos y oídos y otras son pegamento o goma loca. Tenemos adultos que llaman por emergencias porque accidentalmente tomaron la botella equivocada. Y luego están los paquetes de detergente. Estos se usan en las lavadoras o en los lavaplatos. Y los colores brillantes y la textura suave los hacen atractivos para los niños y difíciles de distinguir sobre los dulces. Además de la preocupación por ingerir el contenido, también existen otros tipos de lesiones en la cara, la boca, la garganta, que pueden ocurrir si los paquetes se rompen. No se recomienda que los hogares con niños menores de 6 años usen estos paquetitos.
Y en algunos casos puede ser mejor no tenerlos nunca en casa si su hijo o algún miembro de la familia tiende a comerlos. Curiosamente, investigaciones han demostrado que los adultos malinterpretan el estado de desarrollo de un niño. Este es otro factor que puede llevar a intoxicaciones infantiles. No darse cuenta que su hijo puede trepar para alcanzar algo, no darse cuenta que su hijo puede alcanzar algo en una mesa alta, tal vez se busquen una silla o un objeto para subirse encima. Abrir gabinetes, pueden abrir bolsos y cajones e incluso pueden superar los bloqueos para niños y los dispositivos de seguridad que están a prueba de niños. También existe una idea errónea cuando los padres o los adultos creen que sus hijos no tocarían algo que saben que no deben usar o que deberían saber que no deben usar, pero es un mito que todos los niños o que hasta cierta edad van a saber o no saber. Los padres pueden no creer que sus hijos podrían intentar drogarse o hacerse daño a ellos mismos con algo que hay en el hogar. Otra razón por la que los niños se intoxican tiene que ver con errores, con los medicamentos. Estas son las cosas más comunes que vemos que ocurren. No llevar un registro de la última dosis, lo que significa que la dosis se dio demasiado pronto o se dio 2 veces, dar la cantidad incorrecta, que típicamente pasa cuando se usa un dispositivo de medicación incorrecto, el no leer la etiqueta y administrar accidentalmente el medicamento de otra persona, como el medicamento del perro o hasta alguien más de que vive en la casa, o tomar o dar otra cosa por error. Sí recibimos llamadas sobre personas que accidentalmente toman el medicamento de su perro. A veces simplemente tenemos prisa o estamos distraídos o simplemente nos confundimos. No es ningún juicio, es una realidad. Por eso el Centro de Intoxicaciones está aquí para todos ustedes. Vamos a hablar sobre cómo prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Estos son los consejos de seguridad universales. Hacemos todo lo posible por supervisar, por supuesto, pero no podemos estar en todas partes todo el tiempo. No queremos dejar los productos al alcance o desatendidos. Lo mejor es guardarlos de manera segura inmediatamente después de usarlos. Mantener y almacenar los productos fuera del alcance de los niños. Lo ideal es tenerlo cerrado bajo llave. Esta foto muestra que los medicamentos están colocados en un estante alto y presumiblemente también podría tener un cierre con el gabinete. Con los productos de cosmética y de cuidado personal se pueden reducir el riesgo de intoxicación supervisando a los niños cuando usan los productos. En algunos casos puede ser necesario aplicarles el producto directamente. Dependiendo de su edad y desarrollo, puede ser más seguro poner el gel antibacterial en su mano directamente en vez de que ellos lo hagan solitos. Durante la pandemia recibimos muchas llamadas sobre niños que no podían usar bien las botellas de gel y accidentalmente les caían en los ojos y en la boca. Nuevamente también puede existir riesgo de otras lesiones con este tipo de sustancias. Ahora, con los productos de limpieza y los químicos, el primer consejo es que lean la etiqueta cada vez que se usa uno de estos productos. En la etiqueta hay información de seguridad muy importante que les va a indicar cómo se usa el producto. También es importante reconocer que a veces las compañías pueden cambiar los químicos que provienen en un producto, entonces cada vez que se va a usar un producto nuevo o un producto que se ha usado por muchos años, hay que leer la etiqueta, es importante. El segundo consejo para reducir el riesgo de confusiones con productos parecidos es guardando los productos de limpieza y químicos separados de los alimentos y las bebidas.
Si el jugo de manzana y el Pine Sol no están cerca del uno al otro, el riesgo de confundirlos va a disminuir muchísimo. El tercer consejo es nunca mover los productos de limpieza o los químicos a un recipiente de comida o de bebida. Existe mucho riesgo al echar químicos en vasos o botellas de bebidas. Esto se llama transferir de envase y recibimos llamadas sobre esto todo el tiempo. La escena suele ser un adulto que está usando un producto de limpieza o químico y lo echa en un vaso o una botella para usar una cantidad más pequeña y después se lo olvida y se lo bebe o alguien más en el hogar lo toma porque parece una bebida. Ahí en esta foto, ese vasito que está en la esquina derecha de arriba pareciera agua, pero en realidad es Drano, que es ese químico que se usa para destapar la tubería. El consejo número 4 es nunca mezclar los productos de limpieza. Esto puede causar combinaciones que pueden generar gases tóxicos. Entonces les decimos a todas las personas que es mejor no mezclar nada porque no es fácil saber cuál producto va a generar una reacción química junto con otro producto. Entonces, cuando estos gases tóxicos se crean, uno los puede inhalar y se puede intoxicar de esa manera. O lo peor es si un adulto está mezclando estos productos y no se dan cuenta de los gases tóxicos y hay niños más pequeños que también están inhalando estos gases tóxicos, a ellos les va a causar un riesgo más alto. Consejo número 5 es guardar los productos de limpieza y los suministros de lavandería en los lugares altos y fuera del alcance de los niños. Ahora vamos a hablar sobre los consejos de la seguridad sobre medicinas. Consejo número 1, revise la etiqueta antes de usar las medicinas, cada vez. Las cosas que queremos revisar es que tenemos el medicamento correcto, que es para la persona correcta y en el momento correcto. El segundo consejo aquí es reconocer que las tapas de los medicamentos no son imposibles de abrir para los niños. La mayoría de los medicamentos vienen con tapas que dicen ser a prueba de niños, pero solamente los atrasan un poco porque no son imposibles de abrir. Estas tapas no son infalibles y nunca se deben usar como la única medida para mantener a los niños seguros. También es importante volver a colocar la tapa correctamente cada vez para que sea efectiva. Los organizadores de pastillas, los pill minders, son útiles para organizar los medicamentos, pero no son a prueba de niños. Y también se debe asegurar que cuando no se estén usando estén fuera del alcance. Consejo número 3. Es muy importante usar únicamente el dosificador que viene con el medicamento. Esto puede ser una jeringa, una cucharita o un vaso medidor de medicinas. Estos son algunos ejemplos de lo que puede venir con su medicamento aquí en la foto. No es seguro usar las cucharaditas de cocina. Las cucharas no son un dispositivo de medición confiable. El tamaño y la forma varían y no proporcionan la dosis correcta del medicamento a los niños o a los adultos. Para asegurarse que los dispositivos de dosificación no se separen del medicamento, guarde el dispositivo con el envase del medicamento en una bolsita de plástico o atados con una liguita. Consejo número 4. Un horario de medicación puede ayudar a los cuidadores a mantenerse coordinados al dar medicamentos a un niño, especialmente si hay más de un cuidador, si está mamá, papá, abuelos, abuelas, otros familiares o amigos cuidando a los niños. Es importante anotar todo, usar un documento para cada niño para apuntar cuándo recibieron el medicamento, a qué horas, cuál medicina y qué cantidad recibieron.
Y consejo número 5, es muy importante enseñarle a los niños que los medicamentos son medicamentos, no son dulces. Aunque sea tan conveniente decirle a la medicina dulces para que los niños la tomen, esto se puede volver peligroso si los niños encuentran algo que parece un dulce, porque ellos lo podrían tomar por su cuenta y causarse una intoxicación. Como esta pastillita que está aquí en la foto, es difícil saber si esto es un analgésico o si es un dulce como los M&M's. Entonces imaginamos que si un niño ve esto, van a deducir que esto es un dulce y se lo van a querer comer. Consejo número 6 es tratar de controlar la cantidad de medicamentos que tenemos en el hogar. Esto puede tener un gran impacto en el resultado de una intoxicación relacionada con medicamentos. La diferencia entre que alguien tome una botella de Tylenol de 20 tabletas y una botella de 200 tabletas puede ser de vida o muerte. Recomendamos que compren las botellas pequeñas de medicamentos. Y por favor deshacerse de los medicamentos que no se desean o que están sobrantes o que ya se han vencido. Esto puede reducir enormemente el riesgo de accidentes y sobredosis. Ahora llegamos al consejo número 7, que es no guardar medicinas en el baño. Muchos de nosotros guardamos nuestros medicamentos en el baño, pero no es un lugar seguro para hacerlo. Un accidente o sobredosis en un baño cerrado con llave puede retrasar la ayuda y poner en riesgo la vida de alguna persona. Esta foto muestra los medicamentos guardados en un lugar alto y fuera del alcance en un área común del hogar, como en una cocina. La recomendación clave es recordar de guardar las sustancias potencialmente peligrosas en lugares altos y fuera del alcance. Lo ideal sería tenerlos cerrados con llave. Y si están fuera del alcance, ¿por qué tendríamos que ponerlos bajo llave? Porque la realidad es que muchos niños aprenden a trepar y son capaces de llegar hasta lugares altos, entonces por eso se recomienda mantenerlos bajo llave. Aquí en estas 3 fotos se puede ver un ejemplo de una niñita que ella solita sube hasta la parte de arriba del refrigerador. Aquí hay una lista de productos que deberían ser guardados bajo llave. Las medicinas, productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores, etc. Marihuana, comestibles de marihuana, todo tipo de droga y sustancia ilícita, baterías, en especial las pilas de botón pequeñitas, el alcohol, aceites esenciales y productos de limpieza domésticos y otras sustancias químicas. Por ejemplo, se pueden usar cerraduras para gabinetes, gabinetes con llave, cajas o bolsas con cierre. Y dependiendo de la edad y las necesidades de su hijo y su familia, se pueden usar cosas diferentes. Por lo general, mientras más grande o mayor sea el niño, más seguro debes de tener las medicinas. Brevemente voy a hablar sobre el monóxido de carbono. Este es un gas sin olor que se produce cada vez que se quema algún combustible y solo se convierte en problema cuando las personas usan aparatos de manera inapropiada o si los aparatos presentan fallas. Muchos tipos de cosas en el hogar producen monóxido de carbono, por ejemplo, los hornos de gas, estufas, chimeneas de leña, estufas de acampar, generadores portátiles y los vehículos. Durante tormentas de nieve y hielo, cuando la gente pierde la electricidad, se dan muchos casos de envenenamiento porque tratan de usar los generadores adentro de la casa. Algunas cosas que se pueden hacer para evitar el envenenamiento es instalar generadores en el exterior, más de 20 pies de su casa, no usar equipos de cocina para exteriores adentro de la casa, no usar el horno ni la estufa de gas para calentar la casa, no dejar el motor del vehículo encendido adentro de un garaje y no sujetarse detrás de alguna lancha que esté en movimiento. En inglés esto le llaman tick surfing.
Se puede y se debe instalar un detector de monóxido de carbono con batería de respaldo en cada nivel de la casa o del hogar si es de más de un nivel. Verifiquen si tienen un detector de monóxido de carbono y pruébenlo. Las baterías deben de cambiarse por lo menos una vez al año. Si suena la alarma, muévase a un lugar con aire fresco y llame al 911. La educación para los niños puede comenzar desde la edad preescolar hasta los primeros grados de primaria. Enséñele a los niños desde pequeños a no tocar, no probar, ni oler nada que no se les ha dado por un adulto de confianza. Podrían pedir materiales gratuitos de parte del Oregon Poison Center que incluyen pegatinas de Mr. Yuck. Mr. Yuck es un recordatorio para ayudar a los niños a que no toquen, ni prueben, ni huelan algún producto que lo tenga presente. Los adultos pueden hacer una actividad junto con los niños colocando las pegatinas en los productos peligrosos alrededor de la casa. Esto es una manera excelente de identificar cuáles productos deben guardarse en lugares altos y con llave. Darles recordatorios regularmente ayuda a que los niños aprendan mejor. Si no tiene o no pide las pegatinas, también se puede usar notas o otras señales visuales que digan no o no tocar para recordarles a los niños que no se usan estos productos sin supervisión. Si alguien se intoxica, generalmente está bien enjuagar sus ojos o la piel mientras llaman al centro de intoxicaciones. Si la persona inhaló vapores o gases, lléveles a un lugar con aire fresco. Si ingirieron el medicamento equivocado, asegúrese que no coman ni beban nada. Es importante llamar al 911 si la persona se ha desmayado o ha dejado de respirar. Retire la sustancia tóxica de su alcance. Si la persona respira con normalidad, llámenos. No recomendamos inducir el vómito ya que puede empeorar la situación. Tal vez ustedes ya hayan llamado a la línea de ayuda o tal vez no, pero cuando uno llama a la línea de ayuda, lo mejor que se puede hacer es mantener la calma, proporcionar información básica sobre la persona que se intoxicó, describir qué fue lo que pasó, mantener la sustancia tóxica a mano para referirse a la información que hay en el frasquito o a los detalles que puede proporcionar. Y acordarse que la ayuda está solamente a una llamada de distancia, al 1-800-222-1222. Y hay intérpretes disponibles en más de 150 idiomas. La mejor prevención es estar preparados para cualquier emergencia de intoxicación o envenenamiento. Guarden este número en su teléfono celular inmediatamente. Si tienen el imán para ponerlo en su refri, póngalo en el refri o en un lugar donde esté a la vista. Y el número de teléfono es el 1-800-222-1222. Si no lo tienen en el teléfono ya, guárdenlo ya. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, aquí pueden usar este código para dejar comentarios sobre la presentación. Y también si tienen preguntas adicionales, pueden preguntarle a Jennifer Eskridge. Y para pedir pegatinas o materiales, pueden entrar al sitio web del Oregon Poison Center, que es oregonpoison.org. Gracias.